Este vídeo es el enésimo que se realiza sobre la hipergamia, y me temo que, por mucho que se define y se explique, en la filosofía del hombre libre no es un concepto, más bien una idea incluso vaporosa sobre lo que es. Ya hicimos un directo dedicado solo a este concepto. Sin embargo, parece que la gente seguirá sin entender la diferencia entre hipergamia y selección sexual, porque no es lo mismo. Para empezar, decir que la hipergamia no es la tendencia de las mujeres a elegir al malote, al chico alto, con cuerpo fornido, incluso con antecedentes penales. Tampoco es el volverse locas por unos pocos y dejar de lado a la inmensa mayoría. Eso es, según los expertos que yo he podido consultar, selección sexual. Algo estrechamente ligado, algo con bastantes similitudes, confundible a veces, pero que no es lo mismo porque la selección sexual la experimentan todos los animales vivíparos para empezar. Y la hipergamia solo una parte muy pequeña de los mismos, por no decir que solamente los seres humanos. Pero vayamos por partes y perdonadme si vuelvo a decir nuevamente lo que no es. Algunas personas, tal vez faltas de conocimientos y sobradas de ego, confunden las dotes físicas e incluso los comportamientos conflictivos con un mayor estatus social, cuando eso no tiene por qué guardar relación alguna. Y diciendo, mira, pues ella bajó de nivel de estatus estando con este deportista, pero mira, el deportista era un tipo alto, fornido, estuvo en la cárcel, o sea, malote. Todas las características de malote, ¿no? Y yo digo, pero ¿de qué carajo estás hablando? Me estás dando la razón, dándome este ejemplo, ¿no? Pero el tipo no lo veía así. Y cada ejemplo, cada argumento que se le derrumbaba, se inventaba otro, ¿no? Yo por enésima vez vuelvo a decir que el hecho de que una infanta, no una princesa, se case con un jugador de balonmano, por muy alto y malote que fuese, no es un acto hipergámico. Sería todo lo contrario, un acto hipogámico, porque no es ella la que asciende de clase, es él. Para esto hay que entender la raíz de hipergamia. Hipergamia procede del término griego hiper, que significa algo así como superior, y de gamia, unión o matrimonio. Por lo tanto, sería la traducción algo así como matrimonio hacia arriba. La referencia más antigua que yo he podido encontrar sobre la hipergamia nos la da Agustín Paniker en su libro La sociedad de castas, religión y política en la India. Según Paniker, y si yo no he entendido mal, el término hipergamia lo utilizó por primera vez el antropólogo David Mandelbaum, a principios de la década de 1970, en su libro sobre la India. Si ya existían usos anteriores, es algo que yo no he sido capaz de localizar. Según autores como Mandelbaum o Paniker, la hipergamia se produce cuando una persona de una casta inferior se une a otra de una casta superior y asciende así. De casta se entiende. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarlo. En el himno 1090 del Rigveda se afirma que del cuerpo del primer hombre, el hombre primordial, el Purusha, si alguien sabe sánscrito, por favor que me perdone mi pronunciación, nacieron los 4 tipos de oficios o de castas que después crearían los miles de castas existentes ahora en la India. En el subcontinente indio, las castas están íntimamente ligadas a los oficios que desempeñan las personas, que muchas veces se van transmitiendo de padres a hijos. Pero además las castas son jerárquicas, porque hay oficios puros y otros impuros, como todos aquellos relacionados con la muerte. Como tercera característica de las castas, estas son vitalicias. Si una persona nace Shudra, será toda su vida eso. Un Shudra, un Vaishyan, un Brahman, no pueden bajar ni subir de casta, por mucho que hagan y por mucho que prosperen. Pueden perder la casta, pero no cambiarlo. Excepto las mujeres. Ellas sí pueden ascender de una casta inferior a otra superior y muy pocas veces al contrario. A este ascenso en la sociedad de castas, Mandelbaum lo llamó un acto hipergámico, de ascenso por matrimonio. Como digo, no he podido averiguar si el término se utilizaba con anterioridad. En Occidente no existen las castas. Lo más parecido sería la nobleza, que sí se nace con ella y se hereda,
por lo menos en Europa, pero una persona plebeya puede ascender hasta la aristocracia y un aristócrata bajar. A diferencia de las castas, el título nobiliario solo lo hereda un hijo, el primogénito varón. La nobleza comparte con el sistema de castas hindú la asignación de oficios, mejor dicho, comparte el oficio de las armas con la casta de los chakras. Por mucho que se diga, determinadas personas consideran impropio realizar determinados oficios porque no los dan la proyección social que creen merecer. La nobleza europea y en concreto la española ha llevado esto al extremo y no ha querido trabajar en su vida porque no era propio de su clase. Así han terminado, poco menos que en la miseria, vendiendo hasta los títulos. En Occidente la clase social es más bien vaga. Aparece siempre o casi siempre en los estudios sociológicos y de mercado. Se suelen considerar tres grupos de clases sociales: la alta, la media y la baja, y después la superclase y la infraclase, que no suelen considerarse en los estudios de mercado. A su vez, estas tres clases se subdividen en alta-alta, alta-baja, media-alta, media-media, media-baja y por último la baja-alta y la baja-baja. Pero los criterios para saber quién pertenece a una o a otra no están tan claros. Una forma de determinar la clase social de cada individuo puede ser por su lugar de residencia, el código postal, porque los miembros de una determinada clase tienden a juntarse. Otro criterio es la unión de la formación académica y del nivel de ingresos que cada persona tiene, o por lo menos el cabeza de familia. Una tercera es por la combinación del automóvil que posee dicho cabeza de familia y la vivienda donde habita. Solo el hecho de que haya varias listas de requisitos para definir la clase ya indica que no es algo como la casta, donde todo el mundo sabe la suya, y si se junta con gente de otra, se tiene la idea de que esa casta se contamina. Por si fuera poco, estos criterios que acabo de listar van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en los años 90 en España, las clases sociales altas eran aquellas que poseían vivienda individual con aparato de fax y bañera de hidromasaje. Por todo lo dicho, casta y clase social no son lo mismo, pero haciendo un esfuerzo podemos encontrar parecidos porque las dos dan mucha importancia a la profesión, pero la concepción occidental puntúa mucho los ingresos económicos y la oriental no. Sin embargo, ninguna de las dos concepciones valora el físico de sus integrantes. Da igual lo alto o bajo, fornido o flacucho que se sea. Eso no es un criterio. Tampoco es un criterio la fama de que se disponga o se disfrute. Es más, muchas veces las personas que se hacen famosas y ricas de repente son rechazadas por la clase social a la que teóricamente han ascendido. Es el fenómeno de los nuevos ricos, que no hay quien lo soporte. También el de las cazafortunas, mal vistas por las familias de los novios. O el de los desclasados, que tienen los ademanes de una clase y los recursos económicos de otra. Me han dicho en los comentarios que el jefe de la pandilla de turno, el malote del barrio, sería de una clase social superior y por lo tanto el deseo de las chicas por ir con él sería un caso de hipergamia. Con todo respeto, eso me parece forzar la definición hasta más allá de lo posible. Ser el malote del vecindario no le hace a ese chico poseer ninguno de los requisitos que se suponen diferencian las distintas clases sociales. El malote de turno a veces es, si cabe, de una clase social inferior, porque ha tenido que sacarse solito las castañas del fuego y por eso posee unas experiencias y una capacidad resolutiva superior a la de los otros muchachos del vecindario, que es algo que suele atraer también a las mujeres. Autores como Norman J. Fuller han utilizado este concepto para denominar la unión entre distintas razas en el Perú, en Cusco, en Lima y en Iquitos. Por tanto, Fuller asume de alguna manera que unas razas son superiores a otras. Cada uno sabrá lo que entiende por superior. Estirando el concepto de hipergamia hasta el límite, lo podemos aplicar a los animales que viven en comunidad, ya sean rebaños, bandadas, manadas, etcétera, etcétera, etcétera. Allí se puede asumir que hay dos clases sociales, o por lo menos dos. Una la integrada por el macho dominante y sus hembras y la otra por todos los demás.
Al parecer, entre especies como los chimpancés, el segundo grupo, el del resto, el de los betas, como indica Fran de Waal, también se subdivide. Pero en todas estas especies no interviene la profesión ni el nivel de vida, porque no existen. Interviene la fuerza, la corpulencia y otros atributos físicos que no influyen en la clase social o en las castas humanas. Primero, porque entre los humanos la inteligencia y los conocimientos poseen mucho más que decir que entre los gorilas, los chimpancés o los animales gregarios en general. Y en segundo lugar, porque esas especies suelen vivir en grupos aislados de unos cuantos individuos, no en sociedades con miles o millones de habitantes. Por lo tanto, y a la espera de que alguien me lave la boca con bibliografía mejor de la que yo he podido reunir, que las mujeres elijan al tipo más alto, más fuerte, con la barbilla más cuadrada, que sea el jefe de la pandilla y demás datos, sería un acto de selección sexual, elegir al macho con los mejores genes, pero no sería un acto de hipergamia, porque la hipergamia se produce entre clases sociales o entre castas.